Bueno, ahora sí. Bueno, buenas noches para todas, para todos. Este, Les comento más o menos de qué va la clase de hoy. Hoy nos acompaña Albertina Rabia. Albertina es psicóloga. Ella se unió a EPPB en el año 2019 como ayudante alumna y en el 2022 se recibió de psicóloga. El 2023 empieza a participar, o sea, cuando ya está recibida dejan de ser ayudantes alumnos y ella decidió seguir en la cátedra en lo que son las adscripciones. Para que tengan idea, y de paso hacemos un poco de marketing, la adscripción son graduados que se van incorporando a las cátedras, cualquiera, que en algún punto lo que hacen es ganar experiencia en lo que es la tarea docente y de investigación, ¿no? Son cargos que requieren de cierta ubicación en la cátedra, que cumplen roles inclusive de ayudantes de primera y que contribuyen a la cátedra y la cátedra les contribuye a eso, justamente lo que sería la función o el rol docente. Nosotros tenemos siempre la suerte de contar con varios ayudantes y también varios adscriptos y siempre son muy buenos. En este caso, Albertina hizo el tránsito de 2 años, que es lo que dura la inscripción, y dentro de las cuestiones que deben cumplir es la realización de un trabajo escrito, que siempre es coordinado con Viviana, con el titular, ¿no? Partido de uno de los temas del programa, de alguno de los puntos del programa, y que eso pasa por consejos, se evalúa con nota, y que también eso debe ser presentado en alguna clase, ¿sí? La clase es la de hoy porque justamente su tema es pertinente con las cuestiones que venimos hablando. Digo, en términos de programa puede ser de cualquier unidad y bueno, ahí vamos ubicando el adscripto o adscripta que lo termine en función del momento. Y bueno, y hoy va a hablar Albertina con nosotros sobre algo que es importante para pensar la cuestión de la paternidad y la maternidad. Y después, si nos queda tiempo, avanzamos con ese tema en el texto freudiano de un caso de paranoia que contradice la teoría psicoanalítica. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Les parece? Le damos la palabra a Albertina. Bueno, Leo, gracias ahí por la introducción. Bueno, así es. Buenas noches a todos. A lo mejor algunos los conozco, a otros no. Yo actualmente en las horas prácticas, en el práctico me encuentro con Agustín Calderón a las 12 horas, así que a lo mejor algunos nos cruzamos los lunes. También he estado en otros espacios en otros años, con otros profes, fui siempre recorriendo ahí con mucho gusto y con mucho aprendizaje. Y eso, bueno, es un poco lo que me trae hoy a poder presentar este trabajo que en un momento se despierta un poco las preguntas a raíz del proyecto de investigación de la cátedra anterior eh, al que está en curso en este momento, que el proyecto se denominaba Sexualidades Diversas, Maternidad, Paternidad. Eso un poco empezó ahí a despertar preguntas sobre estos roles, sobre estas funciones, y a su vez un poco se conjuga con mi comienzo, como bien decía Leo, bueno, me recibí en el 2022 y comienzo un poco también con mi práctica clínica de niñas y niñas, adolescentes y adultos, pero lo que fue la práctica clínica con niños y niñas desde el comienzo ha despertado varias preguntas, ¿no? En mí varias cuestiones ahí que me llamaban la atención, que requería un poco orientarme más, ¿no? En ese trabajo. Y eso es un poco lo que lleva a, bueno, a preguntarme, a leer, a buscar, a investigar, y que algo un poco de esos recorridos es lo que traigo hoy, bajo el título de Maternidades, Paternidades, normales, seguras, desproporcionadas. Digo, esa pregunta, ese interrogante al final, un poco como para orientar el camino hacia dónde voy a ir. Como bien les contaba, entonces, en mi práctica ahí clínica con niños y niñas, me he encontrado obviamente con la presencia fundamental de los padres, digo, ¿no? En la clínica, digo, esta clínica particular tiene esta característica, la presencia de padres y madres donde uno trabaja muchísimo, no con ellos, y a la vez esos padres, esas madres que también llegan con muchas consultas, muchas dudas, muchos incluso preceptos o ideas ya un poco formadas,
que las traen un poco a un espacio no de consulta, en este caso de un espacio analítico. Y muchas de estas dudas y consultas van ligadas a cómo criar un hijo, cómo se cría de la mejor manera, qué es ser un buen padre, qué es ser una buena madre. Digo, todas estas preguntas que esperan en un primer momento, porque también vemos que en muchos espacios, y también hay muchas teorías, muchos discursos y muchos modos de pensar la clínica que sí brindan una respuesta concreta, ¿no? Una respuesta concreta con soluciones, con fórmulas, con recetas que dirían, bueno, ser buen padre es esto, ser buena madre es lo otro, criar de la mejor forma a un hijo sería esto otro. Entonces hay muchos discursos que presentan esas respuestas, estos modos de abordaje, y eso también es un poco a mí lo que me despierta la pregunta, porque digo, son discursos que hoy en día desbordan, ¿no? Desbordan en redes sociales, en los medios de comunicación, en los pasillos, en los grupos de papis y mamis del jardín, digo, son cuestiones que están muy presentes. Y uno de esos discursos, de esas teorías que ofrece estos modos de respuesta, es el de la crianza respetuosa. No sé si alguno ha escuchado, alguno ha escuchado sobre la crianza respetuosa, si sabe de qué se trata, si lo ha leído, si lo ha visto en algún lugar. Es un discurso que tiene mucho auge hoy en día, ¿sí? Y es un discurso, ¿no? Y un cuerpo entonces que a mí me lleva un poco a preguntarme, bueno, ¿desde qué se fundamenta, ¿no? Esta crianza respetuosa? Porque después es una práctica clínica que se lleva adelante desde el campo psicológico. Entonces digo, bueno, ¿cuáles son los fundamentos epistemológicos que sostienen, que sostiene todo este discurso y este posterior ejercicio clínico? Si tiene o no alguna relación, algún modo de generar algún diálogo, digo, con el psicoanálisis, y también los modos entonces en que tanto la crianza respetuosa y el psicoanálisis conciben la maternidad y la paternidad y los efectos que estos tienen. Esas son un poco ahí las preguntas que se me empezaron a despertar pensando en las figuras de la maternidad y la paternidad, porque parece que hoy en día hay muchísimo saber sobre eso, ¿no? Frente a cuestiones que no se saben, parece que hoy se puede saber cómo ser padre o ser madre o cómo criar. Y un poco también este diálogo lo construyo a raíz de un poco del programa de la cátedra, ¿no? Que también, fíjense, digo, seguramente todos lo van siguiendo y van viendo cómo el programa nos permite este diálogo, encontrar puntos de tensión, de debate, de encuentro con distintos discursos, con distintas disciplinas. Digo, hemos trabajado desde psicoanálisis y medicina, el texto de Lacan, pasando por el psicoanálisis y la psiquiatría, el vínculo con la psicología. Vamos a ver cómo vamos a pensar ese vínculo con la criminología, con el campo jurídico, con las teorías queer. Digo, hay un espacio ahí que se arma para el diálogo y para marcar los puntos de tensión que me parecía súper importante también para traer y aprovechar esto, ¿no? Un discurso que hoy en día tiene muchísima presencia y que esa presencia llega a los consultorios psicológicos, pero también de un consultorio de un analista, y después habrá que ver ahí de qué modo se aloja esto que llega y cómo se responde, y también desde qué fundamentos, bueno, epistemológicos ahí nos vamos a sentar para dar esas respuestas. Les comento un poquito para traerlos ahí un poco a colación a lo que refiere la crianza respetuosa. Es una teoría que se arma y una práctica también psicológica que se arma a raíz de la teoría del apego de John Bowlby, ¿no? Toma como base, como cuerpo teórico ahí más fuerte, toda esta teorización realizada por este psicoanalista inglés muy reconocido, que se ha interesado muchísimo y se ha preocupado muchísimo por el desarrollo de los infantes, ¿no? ¿Alguno conoce la teoría del apego? ¿Han escuchado? ¿Se acuerdan algo? ¿Alguno que quiera aportar ahí que tenga algún registro? Como por lo general pasan en las clases, están invitados a participar, a preguntar, ¿eh? No Exacto. se Sé que queden a con veces las la ganas. virtualidad es más compleja, pero está bueno No, que esto cuando empiezan a hablar no se callan más. Yo los conozco esto. ya vamos a entrar en calor para la Pero charla. bueno, el apego lo han sentido, ¿no, hombre? Exactamente. Así, bueno, le meto yo después, ni hablar. Mientras ustedes quieran, se pueden ir sumando. A ver, perfecto. Ahí Lucía aporta ahí su comentario que
Creo que Tampoco. hablaba de la cuestión innata de apego, puso. Yo te leo Bien, los mensajes. Dice Lucía. excelente. Perfecto, Lucía. Exactamente, digo, un poco lo que va a plantear esta teoría, que después es tomada un poco y apropiada ahí para armar la crianza respetuosa, lo que implica es que el desarrollo y el crecimiento de un niño va a estar basado en función a que esté presente una figura de apego, ¿no? Así que es como lo denomina. Exacto, Verónica. Hay tres tipos de apego, bien como plantea ahí la compañera. Justamente. Estos tres tipos los va a ir armando en función de si ese vínculo con la figura de apego se evalúa en términos de seguridad o de inseguridad. Entonces, lo que se va a plantear es que si esa presencia, esta figura de apego brinda, bueno, está presente, brinda confianza, lee las alertas que se pueden presentar las situaciones, acompaña y demás, permitiría que la exploración de ese mundo que rodea a ese niño pueda ser llevado de una manera segura, cómoda y que fomentaría su independencia, su autonomía. En cambio, si lo que esa figura de apego brinda es en términos de inseguridad, de confusión de señales, de una presencia bastante lábil y demás, eso llevaría que a lo mejor esa exploración de ese mundo que lo rodea va a ser de manera insegura y esto obstaculizaría entonces el desarrollo. Entonces, esto es un poco lo que va a plantear el autor y que, como bien decía la compañera Verónica, ubica particularmente tres tipos de apego. Esto es un poco tomado, ¿no? Entonces, por la crianza respetuosa como base y lo va a articular a ciertos preceptos que esta teoría considera como esenciales para la crianza, que va a ser el amor incondicional, la empatía, la igualdad y el respeto. Un poco por lo que nosotros venimos trabajando, ya podemos ir ubicando que el amor incondicional en realidad es imposible, ¿no? Digo, un poco vulgarmente, incluso a veces en las relaciones amorosas pensamos esto, ¿no? Del amor incondicional. En realidad lo que ubicamos es que todo tipo de amor tiene que ir, digo, ¿no? Con condiciones, porque además el amor incondicional implicaría, digo, que no existe ninguna falta, que no existe ningún agujero, ¿no? Que todo funciona perfectamente, que puedo entregar todo, que puedo dar todo, que me puedo comunicar perfectamente, que puedo entender lo que el otro quiere de mí, espera, digo, se armaría una cuestión donde, bueno, parece que en el campo del amor el todo podría darse y que esto se tendría que dar en un vínculo entre padres e hijos. Por otro lado, la empatía plantea la idea de ponerse en el lugar del otro. Digo, ¿no? Entonces acá también se habilitaría un poco esto de que un padre o una madre se pueda poner en el lugar de un hijo en el lugar de una madre o un padre. Digo, la pérdida de diferenciación de estos aspectos donde, bueno, yo como madre voy a saber todo lo que ese hijo le pasa, todo lo que ese hijo siente, porque lo voy a sentir en carne y propia de igual manera. Digo, y ahí se pierde ese lugar también, ¿no? De ese hijo, de esa hija. Eh, y por otro lado, la igualdad, que digo, va muy de la mano en este aspecto porque sigue borrando un poco la diferenciación, ¿no? Es como que estamos todos, las funciones son todas iguales, son todas las mismas, todas son intercambiables, incluso parecería. Eh, y hoy a la mañana les contaba un poco también que en una conversación con Jaime Fernández Miranda, que tal vez seguramente lo conozcan, un psicoanalista súper reconocido, es director de la maestría de psicoanálisis con niños y niñas, charlando un poco sobre este tema, él plantea también en esto de la igualdad que parece que se borra incluso lo infantil, ¿no? Es como que se espera que ese niño sea adulto y entienda lo que se le está diciendo, lo que se le está pidiendo, que gestione sus emociones, que solucione los problemas sin ponerse nervioso, sin enojarse. Digo, ¿no? Entonces se borra lo diferencial y lo que constituye a ese hijo, a esa hija, que es lo infantil propiamente dicho. Entonces digo, si vamos ubicando ahí un poco todas estas cuestiones, bueno, vemos que un poco el modo en que se arma esta teorización, bueno, tiene que ver con estos fundamentos epistemológicos que tal vez van un poco diversos, alejados a lo que nosotros ya venimos trabajando y ubicando desde el psicoanálisis. Y es con esta teorización, sí, Martina, Hola, ¿cómo estás, Albert? ¿cómo va? No, me acuerdo en relación a esto que estabas diciendo, un texto que vimos en Perspectivas en el primer cuatrimestre, que es la conferencia 34, si mal no recuerdo, de Freud,
que habla como de que tiene que haber una diferenciación entre el rol del padre o la madre y del niño o la niña. Ahora no me acuerdo bien por qué teorizaba esto, pero tenía que ver con otro texto que vimos en perspectivas que se llama La ética de chocolate de Bernstein, que también habla de que tiene que haber un distanciamiento entre el rol que ocupa el padre poniendo límites a los niños y que eso, básicamente eso. Bien, perfecto. Exactamente, porque aparte ahora nos vamos a meter un poco más, pero porque también tiene que ver, digo, con las funciones que conlleva, digo, a ver, si nosotros no hacemos esta diferenciación de lo que ahí vos ubicabas en torno a los límites y demás, Martí, bueno, ¿qué corresponde a una función materna y qué corresponde a una función paterna? Y parece que cualquiera es todo intercambiable, digo, bueno, esas funciones no se pueden ejercer como tales, y vamos a ver que, bueno, va a incidir entonces en la emergencia de un sujeto, porque esas funciones son las que habilitan todo eso. Entonces es re importante, ahí está bueno el aporte, ¿no? Entonces, Albert, sí, perdón, permiso. Esa conferencia 34, si mal no recuerdo, es la que se llama Esclarecimientos, aplicaciones y orientaciones, que en algún punto Freud retoma la idea de pensar la función del padre, o bueno, el rol del padre y de la madre. Freud no hablaba tanto de función, y cómo eso a veces confunde en términos de la idea directiva, la orientación para la lógica de la paternidad y la maternidad, ¿no? bien, Creo que hace referencia a eso la compañera, si es que no estoy confundido. Es de las nuevas conferencias, es del grupo de la feminidad y del grupo de claro. como visión, que son las que tenemos nosotros en el programa, ¿no? Es ese conjunto de conferencias que Freud escribe, pero no son conferencias, sino son algo que le hubiese gustado dar como conferencia y nunca lo hizo. Bien, perfecto. Está buena ahí también la referencia para volver a la conferencia, ¿no? Entonces, bueno, un poco con estas ideas, lo que lleva adelante en la práctica la crianza respetuosa es la idea de, bueno, toda una serie, ¿no? Una serie de recetas, de tips, de cuestiones a seguir que aseguraría que la crianza sea normal, sea segura, que no haya conflicto, que no haya problema, porque también es un poco, lo, se ofrece un poco esa ilusión de que, bueno, se puede evitar el conflicto, se puede evitar lo traumático incluso, digo, ¿no? Como si lo traumático fuese ineludible, digo, estamos hablando de que por el hecho de ser humanos, lo traumático nos constituye. Pero acá la ilusión un poco está ofrecida que algo de eso puede no estar si se siguen esa serie de recetas y esos tips, ¿no? Pero lo que sucede un poco también es que estas demandas de estos padres, ¿no? Que aparecen, digo, van a veces a esos espacios, incluso hoy a la mañana hablábamos, bueno, hay gente que busca por TikTok a ver qué hacer con el hijo y lo pone a prueba. A veces eso lo sostienen ahí, a veces eso no resulta y entonces llega un poco la consulta del analista. Pero bueno, un poco también me aparecía a mí la pregunta, digo, de que frente a tener todas estas recetas y todo esto tan a mano a veces, y que a la vez es tan distinto a los fundamentos epistemológicos del psicoanálisis y cómo podemos pensar una clínica psicoanalítica, porque igual esas consultas llegan. Y un poco eso me llevó también a historizar un poco, bueno, qué es lo que sucede también al interior del campo del psicoanálisis. Un poco más dirigiéndonos estrictamente a nuestro país, en la década del 50 se empezaron a promulgar ciertas ideas de que la maternidad y la paternidad podían ser enseñadas y por lo tanto aprendidas. Una de las pioneras incluso del psicoanálisis en Argentina, quien ingresa al psicoanálisis en Argentina, que es Eva Giberti, tal vez la han leído, la han escuchado, la conocen. En esta época en particular, lo que ella propone es lo que se denomina una escuela para padres, es una institución que la propone en Argentina y también en otros lugares, en otros países, porque ella consideraba que un poco lo que, incluso la parafraseé un poco, pero planteaba esto, ¿no? De, bueno, ¿quiénes son los responsables de que un hijo sea desgraciado o un hijo sea feliz? Los padres. ¿Quién es responsable de que un hijo sea un hombre útil o un inadaptado social? Los padres. Entonces, frente a esa responsabilidad, ¿no? que esas figuras tenían, se les ofrecía esta solución. Bueno, una escuela, estrictamente, un lugar donde enseñarles y también otra vez
la promoción de una ilusión de que, bueno, se pueden prevenir en el contexto, en ese momento, enfermedades mentales si se cría de esta manera este hijo, si se enseña y se aprende cómo transmitirle cosas a un hijo, cómo decirle las cosas, cómo hacer, cómo manejarse. Entonces digo, aparece también una cuestión de esta ilusión de asegurar como lo sano, ¿no? En la construcción de ese vínculo entre padre, madre, hijo, hija, ¿no? Que sea seguro, que sea normal, que nada le pase, que nada haga ruido, digo que bueno, también que no pase nada, estamos frente a un problema, que nada pase, ¿no? Entonces, pero bueno, esas fueron un poco, digo, las propuestas que incluso, digo, de la década del 50 hasta ahora, digo, siempre, todo el tiempo se fueron armando diversas propuestas que intentaron dar una respuesta y asegurar un único camino, algo que funcione para todos y por igual en torno a lo que es la crianza de un hijo o de una hija. Lo que a mí me parece interesante es, en este punto, también no olvidar un poco lo que venimos trabajando ya con Lacan, digo, retomaba, pensaba un poco en esto de lo que él nos plantea en el psicoanálisis, el verdadero y el falso, ¿no? Digo, no olvidemos que él hace un poco esta distinción de que olvidarnos de ciertas cuestiones, olvidarnos que la verdad esté en el lugar de la causa, en el lugar de causa del inconsciente, nos lleva a ejercer un modo de psicoanálisis que va al lugar de lo falso, ¿no? Y fíjense que acá, casualmente, la verdad está puesta como algo universal, algo que se puede alcanzar, algo que se podría manipular, algo que uno podría aprender. Incluso digo, fíjense el lugar de la verdad, de qué manera tan distinta aparece, y que más que a lo mejor una praxis psicoanalítica, terminamos haciendo un poco una pedagogía correctiva, ¿no? Que corrige para que esa persona funcione bien, vaya por el camino que tiene que ir, y ya, esa es un poco la propuesta. Entonces, digo, vamos viendo cómo estamos desconociendo, tal vez olvidándonos, de ciertos aspectos que hacen al orden de lo invariante y a la estructura de un sujeto hablante. Y ahí es un poco, digo, lo que yo fui retomando. Lau, decime. Ay, sí, me viste que estaba por hablar. No, no sé si lo vas a decir después o si no tiene nada que ver, pero es un poco el planteo del síntoma para el cognitivismo, ¿no? Esta cosa de algo mal aprendido. Y lo que yo Total. pensaba, nada que ver con eso, me quedé con eso, pero por otro lado pensaba cómo antes de que apareciera toda esta cuestión del apego y del colecho, que supongo que en algún momento algo vas a decir del colecho, había toda una cuestión anterior que era el duérmete niño, donde había que dejar llorar al pibe hasta que casi se ahogara muerto de tanta lágrima, y de golpe aparece el colecho, que era el mejor método anticonceptivo del mundo, y por ahí, no sé si vas a ir por ahí o qué sé yo, pero me acordé de esas diferencias que alguna generación la pasamos de un extremo al otro. Sí, Lucía se ríe porque sabe que es el mejor método anticonceptivo, definitivamente. Totalmente, incluso hablábamos un poco esto, digo, ¿no? De que son estos discursos, ¿no? Que te ofrecen, ¿no? Un modo de hablarles, qué hacer, hasta cuánto tiempo el colecho, de qué manera hacerlo, o hasta incluso también lo que venden es un poco esta cuestión de la libertad, de que ese hijo, esa hija decida, ¿no? Entonces, que decida cuándo dejar la teta, que decida cuándo caminar, que decida cuándo hablar, digo, hay muchas cuestiones también ahí que se corren un poco de, bueno, de lo que nosotros venimos ubicando en cuanto a la función materna como el poder convocarlo, demandarlo, ¿no? Digo, acá parece que no hay que demandar a un hijo, porque total lo va a hacer solo, lo va a hacer después, ¿no? Entonces también hay qué lugares quedan en torno a las responsabilidades en cuanto a una función materna, una función paterna, y es esto, ¿no? Entonces se prueba el colecho, después el colecho, no. Después el colecho sí otra vez, ¿no? Un poco esto ahí que traía el audio, como que siempre hay una receta que a ver cómo funciona y también, digo, la frustración a veces que eso genera, digo, porque después pasa eso, cuando todas esas cosas que se prueban no funcionan, detrás a veces aparecen estos padres o madres o tal vez muy angustiados o muy culposos, o un poco esto que trae Lucía que habla de niñocentrismo, un poco de que no saben qué hacer, porque el pibe después en un momento toma todas las decisiones, hace todo lo que quiere, desarma la casa, pero no sé qué decirle, ¿no? Yo traigo experiencias personales, mi mamá es docente de nivel inicial hace 30 años, y un poco le ha pasado mucho esto, de que a lo mejor llegan al jardín y es, ay, no, vos sabés que, fíjate, decile vos que se porte bien porque yo no sé qué hacer, no sé qué hacer con mi hijo,
¿no? Es como estas demandas, a lo mejor de que, bueno, yo como no sé qué hacer, fíjate vos, a lo mejor vos, que sos docente, capaz tenés una idea, porque yo de mi hijo ni idea, ¿no? Entonces digo, fíjense los efectos que a veces no nos damos cuenta, pero que tienen todos estos discursos, ¿no? Y un poco retomando ahí los que les traía, digo, esto es olvidar cuestiones del orden del invariante y del sujeto hablante, ¿no? Una de estos invariantes que venimos ahí trabajando y ubicando tiene que ver con la función materna, ¿no? Nosotros sabemos que esa función materna, que implica leer, ¿no? Un poco interpretar, significar las manifestaciones de ese bebé que grita, que llora, que no sabemos qué le pasa, pero que uno empieza ahí a leer esto, ¿no? Sin un instinto materno que determine de manera automática cómo responder, sino que uno eso lo hace a partir también del deseo materno, digo, que es la función propia. La función propia de la función materna tiene que ver con esto, ¿no? Con el desear a ese hijo alojarlo, ¿no? Y que Vivi incluso lo plantea en uno de sus escritos muy claro que dice, ¿no? Que la función materna tiene que ver con la transmisión con la lengua, ¿no? Con recortar ese cuerpo, sexualizarlo de manera tal de que pase a ser de un animal al cuerpo de un recién nacido. Entonces fíjense que la función materna va ligada a esto y por lo tanto va ligada también a la propia castración, ¿no? Sabemos que la significación de la castración del sujeto opera a partir del descubrimiento de la castración materna. Entonces, ¿qué significa un poco esto? De que el otro no es garantía de nada, ¿no? De que el otro, cuando se le pregunta, empiezan a titubear su significante, digo, ¿no? Empieza a ser interpelada esa figura porque no tiene todas las respuestas, no tiene todos los significantes. Entonces, fíjense cómo la función materna también va desde la falta. Si no hay una falta que habilite ese deseo, no se puede ahí ocupar ese lugar de madre y va muy alejado, digo, de esto del saber, ¿no? Del saber qué hacer con este hijo, qué decirle, cómo, si hacer colecho, si no hacer colecho, si darle así, si darle así, acostarlo de esta manera, digo, son cosas que uno va armando en esa función materna, pero que no tienen que ser sabidas de antemano, digo, ¿no? Que no tiene que haber un manual que brinde todo eso, ¿no? Entonces digo, fíjense ahí cómo se va armando la diferencia, porque eso es lo que va a habilitar el deseo. Que la madre no sepa tanto, pero que signifique, que aloje, que desee, que lo mime, que lo cuide, eso va a ser lo que va a asegurar un poco, o que va a dar lugar a la posibilidad de un niño o un hijo deseado. Si no, después digo, si se intenta ya saber de antemano, eso queda incluso bastante imposibilitado, ¿no? Y otra de las funciones y otro de los invariantes que también circulan tiene que ver con la función paterna, que como bien sabemos, ingresa en la medida en que también ese deseo materno lo habilita, que esa función materna da ese lugar. Pero en cuanto hablamos de la función paterna, en este caso vamos a hablar del significante nombre del padre, lo que ubicamos es que ese significante viene a sustituir otro significante, sustituye metafóricamente ese deseo de la madre, ubicando que hay un más allá, ¿no? De ese deseo de la madre, que no se colma en ese hijo de esa manera. Instalar un más allá que puede ir para muchísimos aspectos, para muchísimas cosas, y además, digo, lo que instala es la cuestión de dar un nombre. Digo, eso tiene que ver también con la función paterna, ¿no? Con brindar una legalidad que dé un nombre que instale que ese deseo materno va más allá. Entonces, digo, otra vez podemos ir ubicando que nada tiene que ver con poder saber, ¿no? Que cómo gestione sus emociones el niño. Digo, me parece que las funciones van por otro lado, que es un poco a veces lo que se espera. O nada tiene que ver ni con el amor incondicional, ni ser igual. Fíjense lo precisa de estas funciones. Y que, como bien sabemos, encima son funciones significantes, ¿no? Es decir, son funciones que no se reducen a lo biológico, a lo determinado, a lo estrictamente biológico, sino que son funciones significantes y por lo tanto son funciones que siempre se dan o por exceso o por defecto. Digo, no hay tampoco una medida adecuada para ser padre o para ser madre. Digo, no existe el ser medido, que también es un poco lo que ofrece una receta. Digo, parece que habría hasta una medición, bueno, ser padre es hasta ahí, hasta esta manera, ya esto no. Y en la clínica, digo, hoy en día, digo, yo lo escucho constantemente, un poco esto de
Bueno, no, lo que pasa es que a mí, viste, mi papá nunca me dijo que me quería. Entonces yo ahora no me sale, yo soy frío porque, viste, yo nunca aprendí a que me digan te quiero o nunca me di un abrazo. Entonces, no, ahí vemos el defecto y por otro lado otros discursos en torno a, no, mi vieja, qué manera de romperme las pelotas. A la mamá de Pepito lo dejaba hacer de todo y a mí no me dejaba hacer nada. A mí no me dejaba salir, no me dejaba ir. Digo, fíjense que siempre es desproporcionado. Digo, nunca es un padre ni una madre, nunca es lo que se espera que sea. Siempre es algo distinto y es importante que así sea. Digo, no puede existir ese cálculo de lo que ese padre va a hacer. Entonces digo, a partir de ahí también podemos ver cómo si es por exceso, por defecto, desproporcionado, no existe ni la posibilidad de una comunicación transparente, adecuada, un modo de gestionar las emociones, de entenderse, de ponerse en el lugar del otro, sin malos entendidos. Digo, entonces, todas estas promesas un poco, podemos ir viendo que no se llegan a cumplir, que no existen, ¿no? Que no se pueden concretar nunca porque nos antecede una estructura del lenguaje que nos ubica en este lugar. Incluso Lacan, él enfatiza un poco en esto de la función de la familia. Él ubica que la función de lo familiar tiene que ver con que ese hijo o esa hija quede ligado a un deseo, ¿sí? Es decir, un deseo que no sea anónimo, a un linaje, que eso es lo que permitiría su constitución en tanto sujeto de deseo. Entonces, fíjense que la función incluso parental, en este caso, ubicándolo en las funciones que tanto lo materno y lo paterno que se juega, cuando hablamos después de funciones parentales, tiene que ver con ser incluido en ese discurso parental como un modo de filiarse, ¿no? Un modo de darse un nombre para que después lo que venga y lo que devenga después de ese nombre sea desconocido, incluso para los padres. Digo, lo importante es eso, que los padres no sepan después lo que venga, sino que le puedan dar ese nombre para habilitar un montón de cosas. Porque eso también es lo que habilita a no quedar entrampado un poco en cuanto a ser objeto del deseo del otro, es una separación a la demanda del otro, pero con esas determinaciones que lo une a un linaje. Entonces digo, fíjense que tampoco en estas lecturas podemos ubicar que nada tiene que ver con saber un montón de cosas. Al contrario, parece ser que es necesario algo del orden del desconocimiento y de la falta para que ese hijo o esa hija se desarrolle, crezca y que la crianza funcione. Y mientras menos sepamos, parece que hay algo de eso que se puede armar mucho mejor. Y esto es un poco lo que me lleva a ubicar que un poco el eslogan que circula mucho en la facultad, que a veces lo decimos un poco como eslogan, esto de no hay relación sexual y que a veces lo limitamos al hombre y la mujer o a la pareja. Bueno, acá me parece que podemos ubicar, ¿no? Esto de que no hay relación sexual entre padres e hijos, ¿no? Digo, me parece que ahí hay una distancia, porque no hay proporción, ¿no? No hay medida posible, no hay complementariedad, hay siempre un vacío que tiene que ver con esto, ¿no? Como en todo conjunto nosotros sabemos que hay un vacío que es imposible de llenar y que toma cuerpo en esto que nosotros hablamos de ese otro con mayúscula que está barrado, que no puede dar garantías, que no puede dar todas las respuestas. Entonces, esto un poco lo que hace que no se pueda armar un saber acabado, ¿no? En torno a la crianza o en cómo educar o cómo criar a un hijo. Porque como bien les decía, como antes les planteaba, ¿no? Como un padre, una madre, siempre son más o menos de lo que, o diferente de lo que uno espera, un hijo también, una hija también. Un hijo o una hija también son más, menos o diferente de lo que se espera. Entonces, podemos ver también cómo la crianza entonces no se basa en un manual, sino más bien que la crianza está orientada por el deseo y por el goce. ¿Sí? Por el deseo y por el goce de cada quien. Digo, ¿no? Eso es sumamente singular e inconsciente, ¿no? Entonces digo, jamás podemos anticipar o ser conscientes del modo de crear, bueno, yo lo voy a crear, digo, incluso pasa eso, ¿no? Digo, yo escucho mucho también en el consultorio, no, yo antes de que nazca yo había dicho que no le iba a dar pantallas, que no le iba a usar, que qué sé yo, y ahora está todo el día con el celular porque es el único modo que encuentro de que se tranquilice. Porque digo, es esto, uno arma un montón de preceptos, de ideas o de cuestiones previas. Pero el tema es eso, que después algo de eso no se puede sostener. Entonces después es muy frustrante, ¿no? Si en el libro me aseguraron que si yo hacía esto, mi hijo iba a ser de tal manera y ahora me doy cuenta que no, que esto no me está funcionando, esto no me está resultando, y el pibe me destroza la casa. Entonces digo, fíjense
la importancia de no perder de vista que estas tienen que ver con las funciones maternas y paternas, y que hay algo del no saber que va a habilitar un montón de cosas, porque está más bien orientado, digo, el modo de criarse, como bien les decía, está orientado por el deseo y por el goce, que es de cada quien y no existe un deseo universal ni un gozo universal que lo podamos entonces armar a un solo modelo. Incluso Alba Flesler, que es una muy reconocida también analista de niños y niñas, es muy interesante algunas cuestiones que ella plantea y ubica también un poco esto, ¿no? Entonces, bueno, frente a uno que está frente a ese análisis, cómo alojar o cómo ubicar, dice que no tiene que ver con dar una respuesta acabada, una solución, una fórmula que después vayan y la apliquen a casa, ni tampoco rechazar esa demanda que obviamente llega a un punto que viene con mucha angustia, con mucho sufrimiento por parte de esos padres, sino es alojar, pero en función de poder también trabajar en cómo ese niño, cómo ese hijo, cómo esa hija ocupa estos lugares de objetos de deseo, ¿no? Si es un niño deseado en esa familia, si ocupa ese lugar de objeto de amor, si es demandado, ¿no? Si se le pide que coma, que después deje de comer, que camine, que empiece a ir al colegio, que duerma solo, digo, todos esos lugares que también ahí ocupan ese ser objeto de amor y también como objeto de goce. Entonces digo, y también lo que plantea es no solo ubicar eso, cómo se da en relación a ese hijo, esa hija, cómo se ocupan estos lugares, también ver si algo de esto tiene un corte y se reproduce más allá. Digo, ¿no? Un poco esto como les ubicaba, el deseo materno que tengo más allá de que, bueno, que se goce, que se desee, que se ame más allá de este hijo, esta hija, en otros espacios, desde una relación de pareja, desde lo profesional, desde el ser hombre o el ser mujer, de lo que sea, pero que se reproduzca más allá. Entonces digo, también a veces las funciones, ¿no? De la maternidad y la paternidad tienen que ver con esto que se puede armar más allá y no que se encierre todo en, bueno, saber todo sobre ese niño para asegurar una crianza que, por lo que hemos visto en este recorrido, no se va a poder asegurar en ningún momento. Pero si nos permitimos preguntarnos dudas y no saber, parece que hay algo de habilitar a ese sujeto de deseo que se puede armar de otra manera, ¿no? Entonces, ese es un poco el recorrido que yo fui planteando un poco en poder ubicar esto también, ¿no? De la no relación sexual como algo a estar advertido, ¿no? Entre padres e hijos, de que hay algo ahí que no se puede armar de manera acabada, cerrada, incluso medible, contable. No, me parece que cuando nos corremos de ahí es donde se pueden habilitar un montón de otras cuestiones. Sí, después, obviamente, haciendo este recorrido, pensaba un poco, bueno, podremos después abrir en otro momento, en otro trabajo, en otras posibilidades, digo, bueno, ¿qué efectos tiene también estos desconocimientos en torno al orden de lo invariante de aquellas funciones maternas y paternas? Digo, ¿qué efectos puede tener en un hijo, en una hija? Digo, ¿qué cuestiones también se pueden jugar ahí para después poder pensar entonces cómo, bueno, desde qué manera nosotros nos posicionamos para poder trabajar y alojar algo de esto que circula en todos lados, como bien les decía, porque hoy los medios de comunicación, las redes, los pasillos, todo está explotado de saberes, pero bueno, cómo nosotros podemos poner a jugar sin perder estos fundamentos, estos aspectos teóricos que nos orientan a nuestra práctica clínica para ofrecer ahí otra lectura que no se asemeje a una solución o a una fórmula o una receta. Es un poco también como para que no perdamos de vista la posibilidad siempre de cuestionarnos y de repensarnos nuestra posición ética en el lugar que adoptamos al momento de trabajo, que fue un poco también lo que me atravesó a mí. Bueno, digo, tal vez lo más fácil era ofrecerles una receta a estos padres que consultaban, pero bueno, empecé a hacerme más estas preguntas que me pudieron llevar por este recorrido, que bueno, hoy se los ofrezco a ustedes. Que, bueno, si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, obviamente que está más que abierta la posibilidad para hacerlo, pero bueno, es un poquito el recorrido que les quería ofrecer hoy. Me encantó, Albertina, es súper claro, me encantó. Bueno. Ay, bueno, me alegro. Mucho mejor que ver la mañana en el otro teórico. Leo ya se había spoileado. ¿eh? Él ya la tenía, ya estaba súper spoileado. Bueno, espero que muchos de los acá vean el trabajo que ha hecho. Bueno, también está Lautaro Jerónimo, que es otro de los adscriptos de la cátedra, y que, ¿quién te dice que de acá no salga algún futuro adscripto para dentro de algunos años?
Tal cual. ven que el trabajo es enriquecedor y es pertinente y abre un debate que es muy interesante. Me parece que podemos darnos unos minutos para ver si hay algunas preguntas. Yo, si querés, recupero alguna de las cosas que dijiste. Dale. Digo, me parece que es fundamental esto de la no proporción, ¿no? En términos de no pensar en los niños como la justa medida, ¿no? Porque eso en todo caso nos lleva a lo que critica Lacan tanto de la vertiente imaginaria en función del falo, y todo lo que implica el señuelo ese sin articularse con, bueno, la lógica de la castración y el soporte del deseo inconsciente, ¿no? Eso por un lado me parece que se reconecta con la significación del falo, Total. ¿no? Directo ahí, Seminario 5, que son textos claves del programa, ¿no? De la unidad 4. Por el otro lado, lo que implica, bueno, la idea de la necesidad de tener cada vez más recursos significables respecto de lo que uno debiera hacer, ¿no? En términos de roles o funciones, ¿no? Como hoy las redes sociales, hoy decían que traían datos de esta paternidad responsable de lo que te dicen de TikTok, que en realidad el trasfondo es cuántas visualizaciones tengo, ¿no? En algún punto hay otra cosa de lógica de mercado que sostiene eso, porque nos deja por fuera totalmente la pregunta de qué sería ser un padre o qué sería ser una madre. Algo que el psicoanálisis recupera desde Freud esta parte constantemente, sea el autor que sea, digo, siempre aparece, digo, Albert habló de Eva Ghiberti hasta Ada Fleischer, digo, a John Bowlby, o sea, todos plantean, por más que se peleen entre ellos, Freud, Lacan, digamos, esta función tan compleja o estos roles tan complejos. Totalmente. No sé si alguien quiere preguntar algo, Albert, ¿te vas a decir algo? Sí, no, pensaba incluso un poco, digo, que ni hablar, digo, cómo se articula también a toda esta lógica del mercado, entonces, porque aparte se pretende esto de la eficacia y la eficiencia en la crianza, ¿no? Es como que veía esto, digo, que son términos bien ¿no? de una lógica de mercado, de hay que ser lo más eficaz, lo más eficiente en el menos tiempo posible, ¿no? Digo, que todo se asegure de antemano. Y además también digo algo que ofrece un poco hoy la sociedad y que son los discursos, digo, que es el discurso también de la competencia. Claro. Entonces, aparece mucho también esta cuestión de, bueno, no, yo tengo que demostrar que soy mejor madre que, digo, no solo es ser mejor madre para mi hijo, a ver qué es ser buena madre, sino es ser mejor madre que la otra, ¿no? Entonces se empieza a armar también, no, porque la otra hizo eso, entonces, a ver, ¿yo qué hago? Digo, se arman también muchísimas cuestiones que se alimenta, como esto de que, bueno, parecería que la maternidad estaría definido, entonces, por el estándar que pone uno, el estándar que pone el otro, y cómo lo social y lo cultural atraviesa muchísimo esto, que por más eso van cambiando también las épocas y van tomando diferentes formas los discursos, pero digo, acá también se acentúa mucho, ¿no? La eficacia y la eficiencia en la crianza, como si la crianza fuera una fórmula. Sí, Andy. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Te quería decir primero que hermoso, maravilloso todo lo que dijiste. Bueno, me alegro, gracias. Una pregunta, ya que vos, siguiendo esta línea de lo que vos hablabas, de la demanda y de que traías a colación de que se presenta en la consulta mucho esta temática y está casi dicha como una cuestión de demanda. ¿Qué pasa con la persona que asiste? Si puede sostener después una práctica al no tener una receta, digamos, o sea, que la primera respuesta no sea un recetario de cómo hacer las cosas bien, y sino que sea una invitación a un trabajo. Sí, hay un poco de todo, la verdad. Digo, hay gente que esa invitación la puede recibir, digo, y que uno empieza a trabajar y se puede empezar a hacer preguntas, porque digo, siempre es fundamental ahí un poco también aclarar por dónde vamos, porque a veces aparece incluso una demanda tipo muy explícita, no, pero yo quiero que vos me digas qué hacer conmigo, ¿no? Entonces uno ahí tiene que rodear un poco todas estas cuestiones, pero esto como para invitar, bueno, a ver, ¿qué pasa? Y empezar a preguntar, y a lo mejor hasta incluso hacer, también ahí se juegan las instancias de muchas etapas de trabajo que implica el tiempo, porque también ahí en el análisis uno puede construir este tiempo frente a algo que corre, ¿no? Es como, bueno, no, yo tengo que criar bien a mi hijo ya, y es, bueno, a ver, construyamos un tiempo donde a lo mejor uno hace primero varias entrevistas con los padres, a veces con la madre sola, con el padre solo,
el niño con el padre, el niño con la madre, digo, y todo ese tiempo que se arma como para poder también empezar ahí uno a ubicar que no todo pasa por criar bien un hijo, digo, porque incluso, digo, si algo de esa invitación puede ser sostenida, a veces al principio con ciertas resistencias, con ciertos rechazos, digo, eso está mucho, digo, aparece un montón y también uno como analista está en este lugar de, bueno, de sostener, porque también digo, correrse que no tiene que ver nada con lo personal, digo, ¿no? Uno ahí hace semblante, entonces también digo, poder sostener algo de eso es lo que habilita a que algo de esa construcción se pueda dar y que puedan empezar a aparecer preguntas, o hasta incluso que puedan ligar esto no solo esperar una receta, sino hasta incluso historizar. Decir, bueno, no, lo que pasa es que a mí en mi crianza era así, de esta manera, y entonces yo pienso ahora la crianza de esta otra forma. Digo, también ahí armar una historización, que es algo fundamental, y que a veces no está, como que hay padres que no, pero yo vengo por este problema, no tengo ganas de hablar de cómo fue el embarazo. Porque yo el problema lo tengo ahora. Ah, no, pero tenemos que hablar de cómo fue el embarazo, para que podamos pensar un montón de cosas. Hay momentos donde algo de esa construcción se puede dar, hay otros momentos donde padres desisten, y sucede también que, bueno, no, la verdad que esta invitación no estoy dispuesto a sostenerla y me retiro y no vuelvo más. Pero se puede, es esta cuestión desde los rodeos de uno ubicar ya incluso desde el vamos, bueno, no vamos a ubicar recetas, vamos a empezar por algunas preguntas, porque no los conozco, porque no sé, digo, y desde esas invitaciones ir viendo cómo se puede ir armando. Muchas gracias. Por favor, un placer. Acá Lucía pregunta, igual quería preguntar respecto a las funciones significantes, ¿a qué refiere a lo no cerrado universal? Gracias. Bien. Ahí tenemos, bueno, una tremenda pregunta. Albert, no sé si querés decir algo, si no... Total. Sí, si querés, si no, de última Dale, vamos dale. yo ahí en conjunto. Justo ahí leía lo que agrega Lucía, que dice lo contrario a un sentido, que digo, ahí me parece que está muy bueno, claro, ¿no? Porque la función significante nosotros sabemos que tiene que ver, ¿no? Con este desarme un poco que hace ahí Lacan de ese signo, ¿no? Que traía Saussure y que lo desarma, y ya que un significante y un significado no se corresponden, ¿no? Uno con otro. Y un poco la invitación a veces a esta crianza respetuosa parece que es hacer signo, ¿no? Si el niño actúa de esta manera, significa esto, y entonces yo respondo de esta manera y le digo esto y hago lo otro. Y lo que se pierde es esto, ¿no? Que la función significante tiene que ver con cosas que no tienen unas... Habrá que ver las significaciones que van armando cada quien, digo, ¿no? Funciona cómo esos significantes se van enlazando, ¿no? Porque incluso esto, digo, ver una crianza respetuosa para uno podrá ser una cosa y para otro podrá ser otra. Y acá lo que se arma es un universal. Crianza respetuosa para todos es lo mismo y se hace así. Y lo que se pierde es esto de la singularidad de qué es lo que es ser madre para cada quien, qué es ser padre, qué es ser hijo también para cada quien. Digo, eso no existe una significación adecuada, correcta, que vaya, ¿no? Entonces digo, ahí es un poco... como para aclarártelo en relación a eso ahí, Lucía, no sé si se entiende, podemos obviamente igual ampliar un montonazo, pero digo, como para ligarlo estrictamente a la pero está muy bien crianza. porque es un poquito también lo que, bueno, va a seguir hoy, lo que quede de la clase y la próxima en función del deseo materno y lo que implica la otredad ahí, y la cuestión de la metáfora paterna también. O sea, viene bien tu pregunta para plantear hoy la semillita y ver cómo la seguimos trabajando en lo que viene, Lucía. Así que gracias. Bien, ¿alguna cosa más? La verdad que era para seguir a full. Da para largo. O sea, es A que... mí me hace acordar una sola cosa. Sí. En una conferencia hace años, yo era joven, tenía mis hijos chicos, que vino Alejandro Ariel, nos hizo levantar la mano los que tendríamos entre 25 y 40 años y dijo, ustedes fueron doblemente esclavos, fueron esclavos de sus padres y ahora son esclavos de sus hijos. Me hacía acordar a esto del niñocentrismo, ¿no? Y Mira, sí, yo cuando dijo eso dije, ahora entiendo todo, sí. hay una cuestión de mi generación, de viejos como yo, que está muy fuerte eso también, como más potenciado, porque éramos súper obedientes de los mandatos paternos y ahora TikTok
mata cualquier verdad. O sea, ahora somos obedientes de nuestro hijo porque, bueno, TikTok dice que zanahoria comer hace mal, entonces digo, hay una verdad que se articula de los dos lados, entonces somos sumisos ante la ley paterna y sumisos ante el mandato de la tiranía, que es un poco lo que decíamos hoy a la mañana y me parece interesante destacarlo, porque esto genera, digo, padres culposos con miedo a marcar una legalidad en función de sus hijos y esperar a que el pibe diga cuándo quiere dejar los pañales. Y por otro lado, una propagación de su majestad el bebé en términos de, bueno, lo que implica la tiranía ahí, digamos, lo que se sostiene de esta función de Freud, o lo que plantea Freud, con ese niño como un rey en donde todo lo demanda, todo lo quiere, todo es ya la teta de la madre y así. Pero bueno, ¿alguna otra consultita más? ¿Me quieran decir? Ya que les cuento en intimidad, una vez al año, ya hace mucho tiempo, me toca dar una charla de vínculo y apego a estudiantes de medicina y me toca dar Bowen. Hermoso, hermoso. Te vas a divertir mucho, Leo. ¿Cómo? Te vas a divertir mucho, digo. Me divierto mucho, sí, por ahí se generan, pero bueno, Bowen lo que plantea en algún punto, digo, pues lo vi hace 2 semanas, no, como en algún sentido los rasgos de carácter o las personalidades de los adultos se arrastran desde la relación con el apego. Entonces el chabón plantea que el apego tiene 4 fases, esto no lo dije a la mañana porque Diana me iba a tirar con algo, ¿no? La fase preapego, la formación de apego, en términos de formación de apego, la fase de apego prácticamente dicha y las relaciones recíprocas, cómo se van dando entre el recién nacido hasta los 9, 10, 11 meses, esta relación con el vínculo con el otro, primario, secundario, cómo va desprendiéndose de la madre para empezar a habitar la posibilidad de apegarse a otros cuidadores secundarios y así a la larga poder generar vínculos sociales un poco más fuertes y más seguros. Entonces él plantea varios tipos de apego. Yo les hablo del seguro, el ambivalente, el de la evitativo y el desorganizado, ¿no? En función de cómo responda el otro, materno en este caso, es si va a estar seguro con los vínculos de adulto, por más que haya una dificultad en atravesar un temor, si es desorganizado porque no sabe si la madre va a venir o no va a venir, si es, digo, evitativo porque no le dan pelota, en función de cómo se da este vínculo, para este autor británico, se va a pensar, se va a articular la personalidad del adulto. Pero bueno, por favor no lo cuenten. Esto es secreto. De acá. Encima me pasó hoy que me olvidé comentarlo en el encuentro ahí presencial, pero antes de ir a la facultad estaba mirando las redes, qué sé yo, y me aparecía que ayer, 2 de septiembre, fue el Día Internacional de la Crianza Respetuosa en honor al fallecimiento de John Bowlby, qué sé yo. Digo, más justo imposible. Digo, bueno, así que hasta tiene un Día Internacional la crianza respetuosa. Lo homenajeamos hoy con exactamente. Nunca lo cité tanto. No sé. En 2 semanas a full, no paraste. Claro. Entonces el apego es el primer vínculo y eso viene todo lo desarrollo de Pigeon River para pensar el vínculo. O sea, sabemos otras cosas además de Lacan, ¿eh? No se crean que es solamente Lacan. La criticamos, pero bueno. Después sí las criticamos, pero las vemos. Es otra historia, es otra historia. Bueno, ¿alguna consulta más? Espectacular, Albert, ¿eh? Bueno, me alegro. Espero que les haya servido, que algo haya quedado ahí dando vueltas. Ya con eso es objetivo más que cumplido. Pero bueno, gracias a todos ahí por escuchar y estar del otro lado. Y también por las preguntas que súper interesantes. Gracias. Muy buena la clase. Muy fresca, me encantó. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias. Me alegro, me alegro. Che, para seguir se me ocurre lo siguiente. A ver, les propongo. Porque la idea era hablar de el caso de paranoia que contradice la teoría psicoanalítica. Eso nos va a llevar un tiempo y la verdad que fue tan copada la conversación que ya estamos a media hora de cerrar el teórico. Si les parece, hablamos un poco, ya que esto preguntaban hoy de los significantes, ¿no? De la función significante, digo, todo lo que tiene que ver con el caso de paranoia nos va a hacer hablar de la madre, digamos, ¿no? Nos va a hacer hablar bastante de la función materna,
el complejo materno, el estrago materno, bueno, cuestiones que van vinculadas a esa función. Pero si les parece, retomo la otra pata, que Albertina lo mencionó como la metáfora paterna, para pensar con ustedes qué es un padre. Digo, hoy hablamos del padre y la próxima clase nos metemos con la madre, ¿les parece? O sea que queda media horita como para no... Porque el otro yo quiero hablarle un poco de la paranoia, o sea, me va a llevar un poco de tiempo incluir algunos datos que le va a servir para trabajar el texto. Pero si quieren, hoy hablamos de qué es ser un padre, o qué sería un padre. ¿Sí? ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? ¿Quién se anima a decirme que no? Acá tengo mi familia que me dice que no. Así que bueno, ¿estamos? Bien. Primer pregunta, o primer punto a pensar, ¿no? Respecto de esta idea de el padre. O sea, podemos dividir la pregunta como en dos. ¿Qué es un padre? ¿Qué es tener un padre? ¿No? Y ahí nos hace pensar algunas cuestiones que son interesantes de cómo ubica Freud ahí esta idea de el padre. Y si uno revisa la obra freudiana, más allá de las referencias histórico-culturales, ¿no? Que aparecen en lo que sería esto del pater, el que tiene derecho sobre el otro, y toda la cuestión desde lo romano hasta esta parte, en Freud pensamos esta idea del padre desde la dificultad que ya plantea de entrada en que no podemos pensar en solamente uno, ¿no? Que es bastante difícil de entender quizás de entrada, pero si ustedes revisan la obra freudiana, se van a encontrar, por ejemplo, con un padre en la interpretación de los sueños, que es un padre fundamental en la fundación del psiquismo de alguien. O sea, ahí tenemos un padre que opera en la construcción del psiquismo. ¿Sí? Si leemos el caso Dora y todas las cuestiones de los historiales, aparece el padre, pero aparece el padre como alguien en términos de la seducción, un padre seductor, ¿no? Ya lo van a trabajar seguramente, si es que no lo vieron, esta función de la relación al padre y la seducción a la histeria, bueno, hay otro estilo de padre, ¿no? Leo, Sí, también pienso en el padre de la horda, por ejemplo. exactamente, Mariano. Si uno va a la idea de la horda primitiva, ¿ahí qué hay? El asesinato de un padre. Y en función de eso, la interdicción que sucede en relación a cómo esto queda incorporado y cómo adviene en función de su yo. O sea, ahí tenemos otro padre, ¿no? O inclusive, si ven, hoy hablamos en el práctico cuando planteamos la posición masoquista femenina, el problema económico del masoquismo, que es un texto freudiano, tiene como un germen en Pegar a un niño. Es un texto de Freud que es muy importante también, quizás lo vayan a leer en algún momento. Pegar a un niño aparece un padre que articula, o se articula, mejor dicho, con el fantasma, la construcción del fantasma. O sea, digo, aparece en la obra freudiana un montón de versiones de padre, digamos, ¿no? Con lo cual, ahí hay una recomplejidad. La idea no es hacer un punteo de cada uno, pero sí pensar en la pregunta, y eso tomo lo que decía Albert hace un ratito, ¿no? Que ya no es quizás desde el psicoanálisis que es un padre, porque no nos va a dar un resultado decisivo de algo proporcionado, como traiga ella, de una receta de que es un padre, sino que es para un hijo o una hija tener un padre. Yo creo que esa diferencia en la pregunta marca algo fundamental porque puede ser un padre seductor, puede ser un padre digo, que articula algo del fantasma, puede ser distintas versiones por lo inespecífico y lo inexacto de esta función. Freud decía que la madre era certera y el padre no. O sea, todos sabemos de dónde nacemos, de qué panza salimos, o más o menos, pero después si el don viene de que me inscribió y me dio el apellido o no, genera psíquicamente confusión. Entonces ahí ya tenemos un despelote para pensar el padre. ¿Vamos hasta acá? Albert, Lauti, métanse, por favor. ¿Sí? ¿Me siguieron la idea? ¿Sí? Bueno, acá tenemos una particularidad, y es que Lacan, ya sabemos, retorna a Freud. Sí, lo dijimos 100 veces. ¿Qué sería el padre seductor?
El padre seductor es este que genera la cuestión del sostenimiento histérico. La posición histérica siempre solían ser situaciones de jóvenes que cuidaban o sostenían a su padre o a alguien que cumpla esta función en una situación compleja, que tarde o temprano articula algo de esa seducción. Entonces es un padre que genera en términos de histeria, o sea, esa famosa frase, ya no creo en mi histérica, que Freud la habrán escuchado de una de las cartas a Fliss, ya no creo en mi histérica, es eso, porque traían todas situaciones donde el padre había ejercido cierta función de seducción, en donde Freud lo pone en tensión y lo cuestiona, no porque no existan padres que generen eso, sino porque hay algo de la construcción psíquica en función de esa seducción y el sostenimiento del padre que es fundamental para pensar la estructura neurótica histérica en este caso. La pregunta sobre el padre es fundamental porque siempre es sostenerlo al padre, pero el padre me seduce y en esto, digo, aparecen las articulaciones del síntoma histérico como lo conocemos, como lo vamos a trabajar, o como lo van a trabajar en materias más clínicas. Pero es una posibilidad de pensar esta función que no es quizás idéntica a la del padre de la horda o a la del padre del fantasma. La idea que tenía era demostrar que podemos encontrarnos como distintas versiones en la obra freudiana. Y cómo Lacan en algún sentido o en algún punto lo que hace es, obviamente, retornar a Freud, dando un ordenamiento a eso. Entonces encontramos con 3 versiones de padre, al menos con más claridad. Un padre imaginario, un padre simbólico y un padre real. Los 3 registros para pensar la función paterna, o el padre en general. ¿Sí? Esto está bueno porque, está bueno, es ordenador, porque tiene que ver con la función y tiene que ver con estos 3 registros que nos permiten pensar en cómo, por ejemplo, para un niño, para una niña, el padre es instaurado, esto lo decía claramente Albert, como un nombre que es habilitado por el otro materno, ¿no? Esto es fundamental para pensar la función paterna. La función paterna en términos del nombre del padre, que Albert dijo hace un ratito, no se puede pensar sin este otro con mayúscula, materno, le da lugar. Cuando pensemos la metáfora paterna y le trabajen con mayor claridad en otras materias, no se piensa sin el deseo materno habilitando esta función. Y esto es importantísimo, porque Lacan está mostrando ahí, con la lectura que hace de Freud, que el poder de lo femenino, o en este caso de la maternidad, no quiero pegotear una cosa con la otra, pero tiene consecuencias. No es pura pasividad, como dicen otros discursos, sino que tiene que ver con una actividad en términos de la potencia que esto incluye. Entonces, si se piensa esto de cómo opera el padre en función del Edipo, que opera en función de la metáfora paterna y el nombre del padre, siempre es porque es habilitado por la madre. Si no se habilita, puede ser el padre que sea, o ser lo que sea, pero no va a tener lugar en ese juego o en esa relación madre-hijo. ¿Sí? ¿Van siguiendo la idea? ¿Seguras? ¿Seguro? Perfecto. Entonces, retomo. Tiene que ser determinado por este otro con mayúscula, que da lugar a que este nombre ingrese en cierto orden simbólico o ingrese a partir del orden simbólico. Entonces, en la estructura inconsciente entre el otro y el niño o la niña, primer y segundo tiempo del Edipo, si el otro, la madre castrada, lo habilita, el padre opera como terceridad. Y si el padre opera como terceridad, hay algo de lo habilitante de la función del padre para que se rompa cierta lógica edípica y el niño o la niña se vaya a buscar por otro lado lo que no resuelve de manera autoerótica en esa relación madre-hijo. ¿Siguieron la secuencia? ¿Sí? Creo que se va entendiendo, ¿no? Perfecto.
Perfecto, perfecto. El orden simbólico, como le decía recién, va a determinar, o lo que determina este otro con mayúscula, es donde el padre, como nombre, tiene o no tiene lugar, perdón que lo repita, pero bueno, es insistirle para que quede, y ahí opera o no opera como un operador lógico, ¿no? En ver qué pasa con este deseo materno que lo dejo picando para cuando trabajemos el caso de paranoia, que tiene que ver con la voracidad materna, y eso incluye en términos del lenguaje, en términos de orden simbólico, a partir del otro materno que habilita el famoso, lo dijimos también varias veces, significante del nombre del padre. ¿Qué es el significante del nombre del padre? Es la relación simbólica de la ley o la terceridad que incluye el padre como simbólico para que, instaurando la ley, siempre recuerden, habilitado por la madre, ¿no? Habilitado por la madre, instaurando la ley, marca un límite y dice, acá el incesto no, te vas para afuera. Esa es la operatoria de la metáfora paterna que habilita o potencia la idea de que el niño barra niña dejen de serlo, dejen de ser el falo para el otro materno, para tenerlo. En el varoncito es más sencillo, en la chica, bueno, estamos trabajando estos temas en los prácticos, ya lo verán en sus diferencias. Si opera la terceridad, no se es, se lo tiene. Y si se lo tiene, es porque no se lo es en términos incestuosos con el otro con mayúscula. ¿Estamos hasta acá? ¿Se entiende? Sí, yo, perdón, me quedé Sí. pensando, no sé ni cómo decirlo, pero creo que en una de las últimas clases del práctico hablaba como de alguna posición, no, a lo mejor estoy mezclando, pero puede ser que a veces uno se pone en una posición de tenerlo o de serlo, pero eso no tiene que ver, quien se pone en la posición de serlo no quiere decir porque no operó la ley, algo así. No, no está mal, o sea, no es confusa la pregunta. No. Digo, en términos neuróticos, serlo, tenerlo es la comedia de los sexos, digo, en algún punto se va y viene. Digo, porque hay algo de la recuperación de goce que se pone en juego. No es una cosa de que porque no opera la ley queda enganchado. Sí, el neurótico va y vuelve y por eso retorna a lo reprimido siempre. ¿No? Después las otras estructuras tienen otras vueltas. Pero sí está claro que el límite se delimita a partir de esta terceridad, pero con esto es fundamental, insisto, siempre habilitado por la madre. Entonces el coto, el freno lo pone el padre, digo, en términos de los 3 tiempos del Edipo, justamente porque puede decir algo en función de los significantes que no significa nada, ¿no? Esto que Albert hablaba del significante cuando describió el signo de Saussure. ¿Cuáles son los 3 tiempos del Edipo? Primero madre fálica y hijo narcisista. ¿Se acuerdan de esto? ¿No? Madre fálica y hijo narcisista, que implica lo fundamental del ingreso del Edipo. Si no hay otro castrado, una madre castrada, no tiene una falta. Y si no tiene una falta, no puede ubicar ese niño o niña en ese lugar. Y ese niño o niña se identifica narcisísticamente con lo que le falta a la madre para completarlo. Entonces, ¿hay madre a hijo? No, hay uno. El pecho de la madre le pertenece al nene. Como no lo tiene siempre, lo alucina y todas las teorías del proyecto en adelante de Freud de pensar la alucinación como una recuperación del deseo ahí. ¿No? Capaz que me estoy yendo, no importa, vuelvo. Pero fíjense cómo ya encontramos ahí ese primer tiempo como fundamental en donde empieza el Edipo, y por eso recuerden que el Edipo se entra por lo imaginario. Siempre el falo ahí es imaginario. Viste que Lacan lo separamos, después la significación con lo simbólico, pero si no se pone identificado con narcisísticamente lo que le falta al otro materno, vaya uno a saber qué es, no habría relación edípica. ¿Sí? Después ya el operador lógico del falo como significante tiene sus otras vueltas para pensar la razón del deseo. El segundo tiempo del Edipo aparece el padre en términos de su potencia imaginaria, que ahora después le voy a contar un poquito más. Entonces es un padre tremendo, un padre que viene a romper todo y a castigar. Que logra eso si uno piensa al padre desde lo imaginario. El padre imaginario
ya no en tanto nombre, es esta necesidad que tiene el niño o la niña de imaginar, de poner en términos imaginarios un padre más zarpado. ¿Por qué? Porque si ese niño o esa niña no potencia desde el imaginario ese padre, no puede hacer contrapeso al deseo materno. Entonces es ese padre cruel. No, acá, ¿no? Es ese padre que le teme el niño, le teme la niña, porque viene a decir que no va. Fíjese cómo ya pensamos ahí esta idea del padre imaginario. No tanto el nombre, que sería la terceridad, sino un padre potente, que sanciona, que es jodido. ¿Y cuál es el tercer tiempo del Edipo? Este padre del nombre, el de recién, el padre que habilita. Dice, bueno, está bien, quedémonos de acuerdo en algo, acá no, búscalo afuera. O sea, habilita a que se busque fuera del incesto una relación de objeto y que cada uno haga con su falta lo que pueda. ¿No? Entonces, en términos de estos tres tiempos, entendemos ya un poco esta idea de el padre imaginario necesario en su construcción, porque si no el deseo materno nos arrasa, y un padre simbólico que opera en función del nombre, y es lo que articula la fundamentación de pensar la salida del Edipo. Ya vamos a trabajar en las insignias del ideal, clase del seminario 5 que la tenemos en el programa, cómo el padre opera ahí en términos de esta terceridad, potenciando cierta lógica del ideal del yo, y en función del ideal del yo es como, por ejemplo, un niño o una niña asume su posición sexuada. Lo cual es interesantísimo, porque Lacan plantea que no nos vamos a hablar solamente del Edipo en función de su ingreso, que eso lo decimos, aparece en muchos lugares trabajado, sino que pasa a la salida. En la salida aparece este tercer tiempo en donde el padre le dice, bueno, acá no, busca afuera, y en ese busca afuera es donde se empieza a asumir una posición sexuada. O sea, para el psicoanálisis la posición sexuada viene después de la metamorfosis y la pubertad. No se piensa en un niño, niña, en términos de lo que hoy está como muy de medio de comunicación, ¿viste? Si quiere cambiar de género a los 2 años, 3 años. Digo, cuestiones que para el psicoanálisis no se piensan así. Puede haber investigación sexual, puede haber la pulsión en función de eso, pero ya si hay esta idea de que quiere ser niño o niña, es impensado porque se plantea la salida del Edipo en función de lo que uno tiene que vérselas ya después con la comedia, y los sexos con el encuentro con el otro. ¿Sí? ¿Van siguiendo la idea? En Sí. el primer párrafo de la significación del falo, cuando arranca diciendo el complejo inconsciente de castración tiene una doble función de nudo, y cuando plantea esta cuestión de de poder tomar la posición de su sexo ideal, lo dice así. Exacto. Sí. ¿Te va siguiendo? O sea que tiene... A ver, espera que abra la pregunta. O sea que tiene que haber algo más allá del niño para esa madre, para que pueda habilitar al padre. Ahí ese niño se correría del lugar del falo que ocupa anteriormente para la madre. Exactamente, Verónica. Digo, porque en todo caso, si la madre está castrada, más allá de que haya madres que son voraces, y eso lo vamos a ver la próxima, siempre hay algo de la castración que opera, y bueno, en algún punto ese niño no completa la falta. Entonces digo, después sale con la amiga, tiene otro hijo, sigue durmiendo con el marido, o vuelve a dormir con el amante, no sé, lo que sea. Digo, hay algo del deseo, vuelve a laburar, no sé. Hay algo del deseo que se desplaza. Que no le alcance a este niño, a ella, para sentirse completa. Sí. Pero eso tiene que ver con esta idea de que si se habilita al padre como terceridad es porque está castrado. Si no, no hay posibilidad de dar o alojar el discurso ese o el padre como nombre. Y en todo caso, tenés dos cuestiones. Por un lado, el deseo materno, se da cuenta que el falo no se recupera con ese niño o esa niña y empiezan a aparecer otras cuestiones. Y sí, en algún punto, si es varoncito en función de la amenaza de castración, varoncito o posición
niño, con esa amenaza de castración se corre de ese lugar, y si es posición femenina, por todos los, ¿cómo sería? No desencuentros, por todas las frustraciones que genera que en ningún lado recupere lo que no tiene, ¿no? Todos los argumentos freudianos para pensar el perisnip o la envidia del pene, ¿no? Entonces, no es que el niño se corre, o sea, empieza a frustrarse por esa cuestión o tiene la amenaza de castración, pero justamente siempre porque este otro está castrado y habilita algo más que taponar eso que el deseo materno a veces llega al punto del estrago. ¿Sí, Verónica? ¿Entendió? Dale, Lucía. Perdón, no sé si me voy de tema, pero me quedé pensando eso Mejor. que el padre a eso que como que habilita eso que lo busque afuera. Mi pregunta es, en esos tipos de vínculos o relaciones como más pegoteados, como esa cuestión de fusión, de completud, más allá de que sean afuera, ¿remiten a lo edípico, a ese primer tiempo en donde es necesaria esa interdicción, esa ley del padre? Sí, porque todas las elecciones, acordate lo que hablamos de los textos de la vida erótica, toda elección de objeto tiene la raíz en los primeros objetos de amor. O sea, la manzana no cae muy lejos del árbol, ¿no? Por similitud o por diferencia siempre está remitido a la madre o al padre, ¿no? Hay algo ahí que se pone en juego. Entonces, todo lo que es lo edípico y lo que vimos con los textos de sexualidad femenina, que vamos a recuperar con los casos de paranoia que contradice, todo el valor de lo pre-edípico, que es tan fundante y fundamental, delimita o marca las elecciones de objeto. Entonces sí, nos encontramos con esto. Ahora, la posibilidad de pensar esto que habilita el padre tiene que ver con cómo, como nombre, instaura una ley, y esa ley es interdicción del incesto. Después tenemos todo el quilombo con el parricidio, ¿no? Fíjate los crímenes que nos vamos a encontrar en Unidad 6. Lo que es el incesto, cómo se sale de ahí, y se sale de ahí justamente, aunque se arrastre, ¿no? Cuestiones incestuosas, cómo se sale de ahí para tener quilombos en las elecciones de objetos fuera de lo autoerótico y la relación primaria con la madre o ese vínculo tan fuerte. ¿Sí? ¿Sí? Sí, gracias. No sé por qué se me cierra el chat acá, perdón. Acá, larguísimo esto. A ver, ¿y esto se da durante los primeros años siempre o en algunos casos queda como latente y se puede dar en la pubertad? Esto de correrse del lugar del falo, pienso. Sobre todo en la niña se da completa a la salida de los primeros años y se me complica un poco pensar, no, en el niño, perdón, se me complica pensarla en la niña porque no entiendo bien cuándo se cierra el complejo de Edipo en la niña. Bueno, eso lo vamos a trabajar mucho en práctica, las diferencias, ¿no? En términos de lo que uno más o menos conoce, que lo van a ubicar rápidamente, claro, en el niño es como más contundente por esta amenaza de castración en donde le dice, si te queda acá te lo corto, entonces si lo querés preservar, rajá, ¿no? Eso es como una frase conocida. En términos de pensar la salida del Edipo en la niña, abandono, no me acordaba la palabra cuando salió, va dejando, va atravesando esta búsqueda de lo que no tiene en función de ciertos abandonos. Madre, primer objeto de amor, ¿no? El clítoris se comporta como pene. Por eso la fase fálica no distingue entre clítoris y pene, ¿no? En términos de la libido. Y ahí es que encontramos que en algún punto la niña después se da cuenta que eso no alcanza, que hay varoncitos que tienen otra cosa, que la madre la largó poco alimentada, que encima tiene otro hijo, o tiene trabajo. Digo, empiezan a haber estos reclamos del pensamiento de lo que hace que haya vía transferencia, una búsqueda inconclusa derivada a que en todo caso el papá se lo va a poder dar. Entonces ahí ya hay un tránsito de lo espinoso de la constitución femenina. Por eso es un devenir mujer, no es el nace mujer como Lacan le critica a Jones en los textos que trabajamos en la unidad 4. Entonces va a buscarle al padre, y ahí cuando las hijas mujeres suelen tener más apego con ellos, ya que estamos hablando de Bob, más apego con ellos, y espera que el padre le dé, que tampoco le va a dar, ¿no? Porque
justamente hay algo ahí del nombre del padre que no opera más allá de la terceridad. Entonces, ¿qué pasa? Ya sufrió el abandono de la madre, ya sufrió el abandono del padre, y no le queda otra que salir como pueda a ver quién le da el falo. Freud va a decir, bueno, la salida de la feminidad, una es la sexualidad normal que se articula con la búsqueda de un niño. Tener un hijo es lo que podría darle eso que no tuvo. Ojo, tener un hijo no es ser mamá, sino es buscar algo de lo que podría completar o darle esto que no tuvo. No tuvo por la madre y no tuvo por el padre. Entonces, la salida del Edipo en términos de la niña es por abandono, en términos de no recibir de ninguno esto que no tuvo en función de el órgano y la envidia del pene. Eso es bien freudiano. Por eso Freud en algún momento dice, lo que también es para pensar, que en todo caso, si uno piensa en el super yo del varón es como más fuerte, porque la amenaza de castración de esta terceridad es más contundente, y en todo caso, de la posición femenina, no significa que no haya mujeres muy superyoicas, ¿no? Pero en la posición femenina hay algo más de lo lábil, porque en algún punto va haciendo lo que puede con estos fans. ¿Me fuiste siguiendo, Vero? Después, digo, varios de los textos, sobre todo Seminario 5, vamos a ver algunas cuestiones de la niña y el falo y qué dicen algunos autores de eso. ¿Sí? Pero bueno, retomo la idea del padre, así ya nos vamos a cenar. Así cerramos un poquito la idea. Entonces teníamos un padre como nombre en términos de terceridad y un padre imaginario, que es el que opera en este segundo tiempo, por así decirlo, que es fundamental. Porque es fundamental en términos de cómo se lo potencia, se lo hace más fuerte, y en función de esta fortaleza es lo que permite hacer contrapeso a este deseo materno, ¿no? Es un poco la recuperación en este padre imaginario al padre amo del Totem y Tabú, que priva a todos los hijos de él poseer a las mujeres, ¿no? Bueno, es la reencarnación imaginaria de ese padre, y por eso de pensarlo como imaginario en función de esta potencia. Y por último, pensar lo que sería el padre real, que nos va arrimando a cierto sostenimiento de la imposibilidad, ¿no? de la verdad que implica esta imposibilidad, que introduce el padre como real o lo real del padre, es decir, ya ese registro que no es ni imaginario ni simbólico, en donde no hay una terceridad en términos de lo simbólico y la metáfora, y no hay una potencia imaginaria para el contrapeso de deseo, este padre real, que no es el yo, papá real de mis hijos, sino lo que implica lo que no se formaliza esta función y que recupera algo de la verdad. Y esto me parece fundamental para terminar, porque recuperar algo de esta verdad es plantear lo que decía Albert recién, hace un ratito, ¿no? Es la pregunta de qué es para un niño tener un padre, y es la pregunta de qué es ser un padre. Que no hay una receta, no hay un tips, no hay un TikTok, no hay un manual, hay ver qué se hace con la falta. Y a buena hora uno se puede preguntar eso, y a buena hora uno puede pensar eso, porque de ahí salen mejores padres, digamos, los que ponen en juego su falta y no ver cómo tapar esas cuestiones. ¿Sí? Digo, para cerrar, como arrancamos. ¿Preguntas? ¿Comentarios de los profes, ayudantes, escritos? No, excelente. Cierre. Me encantó. Qué bueno Sí, sé eso que son muy de... buenos, sé que son muy buenos. Decías, No, Celina, decía qué buena esa última frase de poner en juego la falta, o sea, como que relacioné así el tema de buscar las recetas, quiere decir estar queriendo tapar la falta todo el tiempo. exactamente. Bueno, Una remera que diga, vamos a hacer esa, una remera que diga PPP, hacer con la falta. Ya la estás diseñando, te conozco. Bueno, ¿algún comentario? Acá dicen, hermosa clase, Laura, te dicen, Albert, genial. Muy buen cierre también ahí para muy bien articulado, y que me parece que también aclara mucho ahí algunas cuestiones que ubicamos, bueno, en torno a la maternidad y la paternidad. Fue
ahí complementar esa información que me parece que fue muy buena, así que gracias ahí, Leo, Dale. por cómo fuimos construyendo el Vamos. encuentro de hoy. Dejo de grabar y nos despedimos, ¿eh?